un voluntario de quien haya presentado, quien haya trabajado, para ver cómo hemos avanzado. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Roberto. Muy bien. Pues bueno, en nuestro grupo determinamos que comenzamos aquí con los insumos y o materiales. Posteriormente, esto pues tiene que ser procesado por un personal que va a realizar actividades. En este subproceso, si se puede decir así, debemos de tener indicadores de procesos, medidas de control y análisis de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí también en esta flecha observamos que el personal depende de un ambiente de trabajo, de equipos y tecnología y de instrucciones y procedimientos. Entonces, bueno, ya estas actividades van a dar lugar a un bien y o servicio, y la información que se recolecte de este bien y o servicio nos va a servir para un feedback que va a mejorar posteriormente estas instrucciones, equipos, tecnología, ambiente y trabajo, y va a servir para el personal y estas actividades que van a lograr este producto final. Ok. Gracias. Allí veo que han trabajado, han hecho un muy buen trabajo. Lo que vamos a, más adelante, en la sesión que tenemos ahorita, vamos a poder ya profundizar un poco de esto, ¿no? Por el momento solamente quiero ver cómo han trabajado, y de ahí obviamente esto lo vamos a... Tomemos en cuenta que el producto siempre es un bien o servicio, ¿no? O sea, es decir, lo que sale siempre, lo que va a ir al mercado, o sea, lo que sale de todo el conjunto del proceso es el bien o servicio que va al mercado, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, eso es lo que, de pronto, lo que retorna es el feedback, ¿no? Pero lo que sale es el bien o servicio. Pero de pronto, me interesa mucho ver la perspectiva que lo manejan. Gracias, de verdad, les agradezco. Y bueno, vamos a continuar con otro grupo. Te agradezco bastante, Roberto, ¿verdad? Así es. Bastante, Roberto, por tu participación. A mí me gustaría presentar el nuestro. Claro, por supuesto, por favor. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Bueno, nosotros lo que pusimos fue que iniciamos con insumo y materiales, luego nos vamos con eso que entra a equipos de tecnología, los cuales reciben unas ciertas instrucciones. Después de eso ya llegamos al bien o servicio, y para el bien o servicio, para ver que todo salga bien, les ponemos indicadores de procesos y medidas de control para garantizar que salga de calidad el servicio. Y luego, una vez que sale al mercado, obtenemos de nuestros clientes cierta información sobre cómo se vendió el producto, si se vendió bien, se vendió mal, y eso nos da, y esa información la analizamos para ver cómo podemos interpretarla y qué cambios podríamos hacer, y eso se llega al feedback, que se lo damos al personal, y bueno, ahí se involucra el personal, el ambiente de trabajo y las actividades, y finalmente el feedback también se conecta con los insumos y materiales. Ok, muy importante, justamente lo que mencionábamos, bien o servicio, hay un tema de información, análisis, feedback, es correcto, es cierto. Hay efectivamente medidas de control, indicadores, y claro, o sea, de pronto allí lo que habría que analizar es, como habíamos dicho, ¿no? El proceso viene a ser un conjunto de actividades, ¿verdad?, que transforman entradas y salidas. Entonces, lo que de pronto sí tendríamos que ver es, la entrada son los insumos y materiales, la salida es bien o servicio. Entonces, lo que tiene que ir en medio de los dos tendría que ser, más que equipos, de pronto las actividades, ¿cierto? Porque ya lo que dentro de las actividades, ahí vamos a estar inmersos de pronto, ya lo que es equipos, tecnología, pero recordemos el concepto, ¿no? Conjunto de actividades, ¿no? Que están interrelacionadas y que transforman entradas en salidas, ¿no? En este caso, las entradas son insumos y materiales, las salidas bien o servicio. En medio de los dos, de pronto, haciendo el concepto, sería las actividades. ¿Sí? Recordando el concepto que manejamos ayer, ¿recuerdan? Ah, ok, sí, muchas gracias. Sí, pero muy bien, excelente trabajo, porque en realidad, igual que con su grupo anterior,
ahí en el tema de los conceptos, del tema de saber que lo que sale es un producto, o sea, y lo que retorna efectivamente es información de la clientela, y obviamente esa información nos permite hacer un análisis, un feedback para poder ir mejorando constantemente nuestro producto, ¿no? De ahí obviamente las actividades trabajan pues con personal, hay gente que se requiere eso, porque hay gente en un ambiente de trabajo, y obviamente las personas trabajan con tecnología, ¿no? Es decir, sus laptops, celulares, todos los equipos que pueden haber. Eso sí es importante, trabajando con procedimientos y teniendo obviamente indicadores de proceso y medidas de control, ¿cierto? O sea, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Perfecto. ¿Alguien más, por favor? Un último voluntario. Ya se ve. Vale, excelente. Sí, ya se ve. Bueno, nosotros pusimos que primero eran los insumos y o materiales. Después de esto era indicadores de procesos. Aquí entran los equipos de tecnología y las instrucciones para llegar a un bien o servicio que incluye al personal y el ambiente de trabajo, que pues ellos ayudan para dar el feedback, y el feedback nos da información, actividades y análisis, y pues las medidas de control que abarcan pues todo el proceso. Perfecto. Bien. Bueno, felicitaciones. Por tema de tiempo, los demás grupos no van a poder preguntar, pero de verdad felicitaciones porque veo que han trabajado. Es algo muy bueno. Y de pronto estamos un poco, la idea de esto es fortalecer el concepto que hemos manejado ayer. Y el concepto principalmente dijimos que era conjunto de actividades interrelacionadas, ¿no? Que transforman entradas y salidas, y que con el objetivo de agregar valor, ¿no? Entonces, por ese lado estamos bien. O sea, tampoco se trata de que esto de acá es algo relativamente nuevo, así que ya hemos visto en el video que están de 2019 y años atrás en realidad, pero igualmente es un conocimiento que de manera global para que ustedes puedan ir ya aterrizándolo, ¿no? Porque de todas maneras eso se emplea en la vida diaria, así que dentro de la industria, por lo que definitivamente esto va a tener que, si lo profundizamos, de mucha aplicación y utilidad para ustedes. Bien, eso se llama diseño de procesos, ¿de acuerdo? Cuando alguien les diga, eso se llama diseño de procesos. Y esto de acá, y acá justamente nosotros, nos permite, nuevamente, ¿pueden ver en pantalla? Sí. Ya, acá justamente lo que hemos hecho es diseñar, y acá nuevamente hemos hecho ya el diseño como tal, ¿no? Es decir, puede ser un proceso interno, es decir, o un proceso externo, es decir, puede haber un cliente interno que recibe estas salidas, o puede haber un cliente externo, ¿no? Un consumidor final que recibe ya lo último, ¿no? Es decir, ya la parte final, la parte en la cual ya recibe el producto final como tal, ¿no? Pero acá puede ser un proceso interno, que en realidad puede ser un proceso A, proceso B. Eso lo vamos a ver más adelante en la sesión. Y más adelante también vamos a poner unos ejemplos prácticos, es decir, cómo nosotros, bueno, en mi caso, cómo es que hemos podido diseñar procesos en las empresas que me ha tocado trabajar, para que ustedes puedan un poco ver la interacción a través de ejemplos en industria, ¿no? Sobre todo mi experiencia, ¿no? Básicamente eso. Sí, entonces, bien, buen trabajo, grupo. Vamos ahora, nos quedamos acá. Entonces, vamos a empezar con la determinación vamos a empezar con los elementos del enfoque basado en procesos. La primera es la determinación, es decir, saber efectivamente qué tipos de procesos tenemos. Hay 3, estratégicos, operacionales y de soporte, dónde nos ubicamos nosotros. La interacción con el mapa de procesos, un poco lo que conversó un compañero en la clase pasada. Una descripción rápidamente, seguimiento y medición, y por último, la mejora de los procesos, en los cuales hemos dicho vamos a empezar a hablar de lo que es el SMED, ¿no? Bien, acá básicamente toda organización tiene pues tres tipos de procesos. Estratégicos, como pueden ver, son los procesos que se encargan de la planificación, los procesos primarios o los procesos operativos, en lo que vamos a ver que la mayoría de nosotros estamos inmersos, y procesos de soporte, ¿no? Básicamente que son de apoyo.
a esos procesos primarios, al proceso del core de la empresa, ¿no? En el tema de la interacción, vamos a determinar el mapa de proceso, y lo interesante del mapa de proceso es que tenemos que, como siempre les digo a los chicos en mi equipo de trabajo o en las empresas que me ha tocado asesorar, tenemos que mostrar lo bueno, lo malo y lo feo. O sea, es decir, no se vale mostrar solamente lo bonito, lo que creo que es, sino hay que mostrar todo lo que tal cual está. O sea, no es lo que yo pienso que es así, no. O sea, yo tengo que ir al lugar de los hechos a ver efectivamente cómo está. Tengo que ver cómo es, del panorama real de las operaciones. Entonces, justamente aquí podemos ver un poco en procesos estratégicos más o menos cómo es que se derivan, ¿no? Hay procesos de planeación estratégica, de dirección, de control. En la parte operativa hay logística de entrada que te permite adquirir la materia prima de lo que sea, de cualquier operación. Están las operaciones per se, y aquí es donde la mayoría de nosotros estamos, porque las operaciones están donde están, hay operaciones en donde están los procesos y, digamos, toda la industria está inmersa acá. Hay logística de salida, el producto que sale, ese producto tiene que venderse, así que hay un departamento de marketing y ventas, y obviamente un servicio que tiene que generar digamos, una entrega final al cliente, ¿no? Y obviamente hay procesos que te soportan, o es decir, que te apoyan para lograr este objetivo de esta línea core de la empresa, justamente, que son recursos humanos, con personal que te brinda para sostener estas operaciones, logística en general, que te brinda de pronto apoyo logístico para poder adquirir alguna gestión, contabilidad y finanzas, y tecnologías de información, ¿no? Esto de aquí, respondiendo un poco a la pregunta del día de ayer, acerca de lo que era dentro del plan estratégico, lo que era el AMOFIT, alguien preguntó, y efectivamente, esto es cómo se mueve una empresa, una organización en realidad, ¿no? Y en realidad si nos ponemos a pensar cómo se mueve un emprendimiento también, porque usted necesita dinero para empezar a comprar algo, y toda empresa también lo necesita. Entonces, obviamente, hay un departamento de finanzas que se encarga de ello, de adquirir dinero. El tema es que hay dos formas de adquirir dinero. Una es con capital propio, la otra es a través de un préstamo, no hay más. O sea, si usted tiene dinero producto de sus ahorros, buena hora, y si no, tiene que hacer un préstamo que le brinde un interés y usted tenga que ir amortizando, ¿no? Ese dinero le sirve para adquirir los insumos y recursos que le permiten hacer que las operaciones se muevan, obviamente. O sea, porque usted necesita insumos usted quiere ser panadero, necesita comprar harina, usted necesita sacar plata de lo que tenga ahorrado o de un préstamo. Compra harina y empieza a hacer que la harina trabaje en sus operaciones y comprar los equipos para hacer el molde y todo lo demás. Eso va a involucrar que le dé pan, la logística de salida, el bien o servicio. Al final del día usted tiene que hacer un marketing, pan, no sé, Don Pancho, listo. Y ese marketing y ventas tiene que salir a conseguir al mercado, a conseguir nuevamente dinero, y ese dinero otra vez venga acá a generar al departamento de finanzas. Todo se mueve con gente, es decir, recursos humanos. Tiene que haber interacción entre las partes. Tiene que haber una gerencia administrativa, obviamente, que dirigir, y tiene que estar soportado por investigación y desarrollo y lo que son los sistemas integrados de comunicación, ¿no? Es decir, todo esto que viene a ser la MOFIT que vimos en la parte interna, en donde dijimos que tenemos un entorno en el cual no es controlable y que nos da oportunidades y amenazas, y tenemos un entorno o una parte interna en la cual tenemos una administración, tenemos marketing y finanzas, tenemos operaciones, tenemos operaciones, marketing, finanzas, recursos humanos, dijimos sistema integrado de comunicaciones, investigación y desarrollo que busca la innovación, y todo basado con una gerencia. Esto viene a ser la parte interna de la empresa. Entonces, este es el ciclo operativo como tal, es decir, así trabaja una organización. Si ustedes lo quieren analizar, es tal cual, no es como rueda como se puede decir, como rueda la flecha, y cómo es que efectivamente el tema de la empresa u emprendimiento que usted pueda tener es la forma como tiene que engranar, ¿no? No sé si está clara esta parte, o alguna consulta que tengan, porque esto responde un poquito a la pregunta de un compañero de la clase pasada, que me pedía un poco más el desarrollo de lo que era el análisis interno o el AMOFIT que hacíamos, ¿no? No sé si ahora queda claro esto. Todo claro.
Listo, entonces ahora estos procesos se van descomponiendo, ¿no? Vamos viendo que en logística de entrada están las importaciones, porque a veces requerimos importar algo, hay almacenaje, en las operaciones tenemos obviamente una materia prima que viene, tenemos que hacer la limpieza previa, analizarla, elaboramos como tal, la envasamos, en tecnología de información igualmente, en tema de software, soporte técnico, administración de comunicaciones. En recursos humanos también hay procesos de selección, capacitación, asistencia social, todo eso está en la organización, ¿no? Ahora, partimos de acá, de un proceso macro, y que se abre de un macroproceso a procesos como tal, en el cual se hace un mapeo a subprocesos, y obviamente al final del día a un procedimiento o un diagrama de flujo, es decir, vamos de un proceso estratégico, de un macroproceso de la organización, que en este caso pueden ser las operaciones, y se va abriendo de acuerdo a los procesos que, por ejemplo, en este caso puede ser limpieza, elaboración, envasado, con ello que tenga sus procesos y con ello ya las actividades o diagramas de flujo como tal, ¿no? Es una descomposición. Aquí justamente lo que vemos es la descripción, lo que ustedes han hecho, perfectamente bien, todos los grupos, es decir, insumos y materiales, conjunto de actividades que transforman entradas en salidas, obviamente, como el objetivo de agregar valor, que interrelacionadas, porque requieres personal, el personal requiere laptops, requiere tecnología avanzada, el equipo como tal, dentro de un ambiente de trabajo, que tiene que estar guiado por procedimientos y medidas de control con indicadores, y esto permite que el producto, bien o servicio, salga al mercado, pero que a la vez reciba información, y esto le permita analizar la información y hacer el feedback respectivo, ¿no? Por eso es justamente el tema de la descripción, que han hecho ustedes muy bien. Bien, la caracterización del proceso como tal, lo que permite, aquí ya es un poquito, hay herramientas que nos permiten caracterizar mejor, como el PEPSU o SAIPO, como gusten llamarla, en el cual básicamente es como que usted, en mi caso, en Perú está el DNI, no sé cómo es allá, creo que es la cédula, me parece, en México, cuando tienen 18 años, o cuando de pronto, acá se llama documento nacional de identidad, en el cual te dicen, ¿sabes qué? El nombre y todo lo demás, o lo que te permite de pronto ya darte el carnet de conducir y todo lo demás, o te permite votar, ¿no? No sé cómo allá le llaman, si es cédula o DNI, acá es DNI en Perú, pero bueno, es de pronto, es un documento que te permite a ti identificarte, ¿no? Entonces, igualmente, la caracterización como tal del proceso nos permite identificar el nombre del proceso, el objetivo y el responsable, porque tiene que tener claro, efectivamente, ese proceso para qué está. O sea, ¿para qué es el proceso de gestión de compras? Bueno, para asegurar la producción de materiales, ¿ok? ¿Pero quién es el responsable de eso? La jefatura de compras. Entonces, ¿quién te provee? Entonces, ahí empiezas a escribir, ¿no? Bueno, ¿y quién te provee eso? La gerencia logística. ¿Cuáles son esas entradas? El plan anual de compras, requerimientos especiales, dice proveedores calificados. ¿Qué hacemos? Todo esto, análisis de plan anual, solicitud de análisis de aprobación, identificación de proveedores. ¿Qué medidas de control estamos tomando? Bueno, debemos contar con la aprobación de la gerencia para poder un poco medirnos, porque si no contamos con la aprobación de la gerencia, simplemente el dinero sale y las compras se descontrolan. Hay que cumplir precios referenciales, cumplir con especificaciones técnicas de plazo de entrega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sale? Obviamente los insumos, los productos adquiridos, y obviamente los clientes son las áreas usuarias. Esa es una caracterización del área. INE, me responden acá, no sé qué significa INE, pero entiendo que es un documento de pronto identificación, ¿verdad? Bien, igualmente acá hay que identificar los recursos principales y por supuesto los indicadores, ¿no? Por eso justamente el proceso ya lo definimos, ya vimos de qué está compuesto, ahora ya lo diseñamos, ahora lo estamos caracterizando, ¿no? Vamos a hablar con detalle un poquito de cada una de estas partes, porque efectivamente, sobre todo la parte de los indicadores, porque en realidad tiene que ver mucho el tema de cómo caracterizamos el proceso. La parte interesante acá es el diseño que ustedes han hecho, y ahora cómo sacamos ese diseño, empezar a caracterizar. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo que hicimos en una empresa de alimentos, que acá en el departamento de la Lambayeque, en Perú, en el cual pues lo que buscábamos igualito, ¿no? Nos tocaba hacer la caracterización del proceso y es otro modelo, tiene entradas, salidas, tiene obviamente proveedores, actividades, ¿no? Y que proveen clientes responsables, ¿no? Y documentación que te pide para cumplir con la norma de inocuidad alimentaria, que es el HACCP,
Y también, obviamente, un seguimiento y medición de indicadores, ¿no? Obviamente, también recursos aplicados. Entonces, son, de pronto, ejemplos que uno ha hecho ya, bueno, en mi caso, que me ha tocado pues, asesorar en unas empresas acá en Perú, para poder hacer la caracterización como tal del proceso, porque son exigencias que te piden algunas normas también, y porque obviamente es lo que implica hacer que tus procesos trabajen de manera transversal, ¿no? Indicadores de gestión, ahora, dentro del tema, dentro de la caracterización se mencionan indicadores, y esto nos permite ver el desempeño como tal del proceso, ¿no? Porque obviamente este desempeño tiene que medirse, ¿no? O sea, ya sabemos que lo que mide no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces, la palabra clave aquí va a ser la desviación, ¿no? Porque usted, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso, y esto lo vamos a conversar más adelante, pero recuerde algo, cuando usted encuentre un problema en una empresa, el problema siempre va a ser la desviación de un estándar. Y para eso está el indicador. Cuando usted tiene una meta, vamos a poner, yo necesito sacarme, mi meta es aprobar la materia con 8, no lo sé, o poner un nombre. O de pronto mi meta es, pero si yo tengo un 7, mi desviación es ese 1 que me falta para llegar al 8. Entonces, ¿te genera un problema? Bueno, no cumpliste la meta. Entonces, esa desviación es lo que tenemos que trabajar. O sea, ¿qué nos falta para lograr a 8? ¿No? Y allí surgen planes de acción para lograr justamente eso. Pero no se puede medir si no hay una forma de evaluar con el desempeño que estás teniendo, y por ello justamente están estos indicadores. Los indicadores obviamente tienen que tener características, tienen que ser adecuados, comparables, tienes que obviamente medirte con un estándar, concisos, económicos, porque naturalmente tenemos que medir la economía de la empresa, relevantes y que obviamente sean monitoreables, ¿no? En el caso de la evaluación es fácilmente monitoreable, ¿no? O sea, te van viendo cómo es que va siendo tu desempeño en el curso, ¿no? Entonces, aquí quiero tener un momento para poder, digamos, explicar un poquito estos conceptos básicos de eficiencia y eficacia y productividad, que, bueno, no es un tema de polémica para mí, honestamente, simplemente hablo desde mi experiencia. Y yo quiero primero definir bien los conceptos para que ustedes me puedan dar su opinión acerca de para responder esta pregunta que está en la gráfica de la derecha, ¿no? Primero que todo, eficacia tiene que ver con el logro de los resultados. En otras palabras, con el cumplimiento de la meta. Si usted cumple la meta, es eficaz. ¿Sí? Si usted logra cumplir la meta, es eficaz. Eso es eficacia. La eficiencia mide el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. En otras palabras, si usted logra cumplir la meta y optimizar sus recursos, es eficiente. ¿De acuerdo? Vamos a poner un caso. Si a usted le dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que me dejes necesito que usted me dejes la casa limpia para el sábado. Listo. Todo, los 3/4, qué sé yo. Limpio y ordenado, perfecto. Y usted, el día sábado, y la meta es el sábado a las 5 de la tarde. Y para ello ¿sabe qué? Te voy a dar una cantidad de dólares, no sé un poco la moneda de pesos. Te doy $200 para que tú compres lo que tengas que comprar, para que tú me entregues la casa limpia sábado a 5 de la tarde. Listo. Usted se gasta $400, pero entrega la casa limpia sábado a las 5 de la tarde. ¿Es eficaz o no? Sí. Ya, correcto, ¿cierto? Después vamos a ver si es eficiente, ¿verdad? Porque le dieron $200, pero usted se gastó 400, ¿cierto? Pero si usted logra hacer que con $200 o un poco menos esté la casa limpia, ahora, vamos a ver el caso anterior. Si usted gasta $100, pero no entrega la casa sábado a las 5 de la tarde, usted sería eficiente, pero no eficaz, en teoría, ¿verdad?
Por eso justamente viene la pregunta acá. ¿Quedó claro esos dos conceptos primero, antes de mandarnos a hacer la pregunta, por favor? Sí, sí quedan claras. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, ahora sí. Yo les pregunto a ustedes, ¿es del todo correcta esta gráfica? Por favor, ¿la pueden visualizar? Dice acá, hay una curvita que dice no es eficiente ni eficaz, es eficiente pero no es eficaz, es eficaz pero no es eficiente y eficaz a la vez. Pregunta, ¿en algún punto determinado estamos equivocados o todo está correcto acá? ¿Algún concepto no cuadra? Tendremos que ver por qué es más importante la eficacia que la eficiencia. Sí, claro, o sea, exactamente, es importante los dos, ¿no? Efectivamente. Pero yo les pregunto algo, así, pues, volviendo al ejemplo de la casa, ¿a ustedes creen que les van a felicitar por gastarse $100 menos y no haber entregado la casa limpia a las 5 de la tarde del sábado? No, No. No, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, el concepto de ser eficiente y no eficaz en la práctica no puede darse. Desde mi experiencia, por si acaso, estoy hablando de mi experiencia. Yo tengo una meta que cumplir, sacar azúcar en un porcentaje de 80%. Y tengo una cantidad de recursos. Si a mí, como me ha pasado últimamente, les cuento, me ha pasado últimamente, hace poco, tuvimos un tema acá con la adquisición de un insumo que costaba un poco caro, y justamente me decían, oye, estás elevando los costos, me comentaba. Pero no, el problema es que yo no me estaba preocupando tanto por los costos, me estaba preocupando por la meta, estaba queriendo ser eficaz. Entonces, desde mi experiencia, yo les digo, y asumo la responsabilidad de lo que digo, no puede haber una persona o un proceso eficiente, pero no eficaz. Porque si no logras cumplir la meta, no puedes llamarte eficiente. Entonces, como alguien me dijo, pero necesitas cumplir la meta como sea. Al inicio sí. Al inicio sí. O sea, al inicio, si me dicen 80% de rendimiento, yo tengo que llegar a eso. Y eso me ha pasado en todas las empresas, donde he estado, en el cual obviamente por querer ahorrar costos, no se llegaba a la meta, y eso impactaba directamente en la utilidad de la empresa. Y una vez conseguida la meta y transparentando todo, ya empiezas a trazar planes de acción para ser eficiente, para el tema de la reducción de costos. Pero no puedes considerarte eficiente si no logras la meta. ¿Sí me dejo entender? Sí, de acuerdo. Sí, ¿ok? Asumo, y esto con algunos colegas acá de la universidad me ha generado algunos temas no conflictivos, sino que simplemente son temas de concepto, pero como digo, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Porque por ahí hay unos colegas míos que enseñan en unas universidades que me dicen, no, pero existe la eficiencia, puede existir el concepto, pero no se aplica en la realidad, al menos no desde mi punto de vista. He estado en 5 empresas y en ninguna he visto que me premien por gastar menos y no cumplir la meta. En ninguna. Y no creo, y no conozco una empresa que te premie por, oye, no cumpliste la meta, pero gastaste menos. No conozco eso. Sí, entonces, justamente vamos a explicar esto ahora. Vamos a hacer algo simple. En un proceso determinado, tenemos 100 unidades de materia prima. Entonces, y de esas 100 unidades hemos logrado sacar 80, es decir, tenemos una eficacia de 80%. ¿Sí? Para esta persona, para este proceso, se requirieron 10 personas. ¿Sí? ¿Ok? Vale. ¿Qué pasa? Viene otra persona, viene mi amigo Rogelio y dice, bueno, yo puedo hacer que este proceso me obtenga 80% de eficacia, pero con 7 personas. ¡A carambas! Entonces estoy siendo más eficiente, porque estoy cumpliendo la meta que me trazaron, pero optimizando mis recursos. Viene pues Sebastián y dice, no, mira, yo puedo hacer que no sean 80, que sean 90. Ah, correcto, subiste la meta, sí, pero necesito 20 personas. O sea, es decir, prácticamente dupliqué lo que inicialmente tenía, pero llegué a la meta. Correcto, eres eficaz porque subiste el estándar. Pero después tienes la obligación de ser eficiente. Entonces empezaste a bajar las personas. Esto se llama
productividad. Cuando usted logra hacer más con menos, usted puede llamarse que es una persona que tiene alta productividad, que es conseguir mejores resultados con un mejor uso de recursos, ¿sí? Pero en otras palabras es hacer más con menos. Eso es productividad. Y esos conceptos son los conceptos que ustedes se van a encontrar a lo largo de toda su vida industrial. Eficiencia, eficacia y productividad, ¿sí? Ya después de eso viene la rentabilidad del negocio. Pero si no logra ser eficiente, eficaz y, por ende, mejorar su productividad, entonces su proceso está condenado, pues, a fracasar. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto a esto? ¿Queda claro los conceptos? Sí, todo bien. Todo muy claro. Gracias. Sí, perfecto, muy bien, seguimos. Entonces, ahora sí, vamos acá. Viene acá, entonces ahora sí vamos a poner un objetivo en el indicador. El objetivo es fidelizar a nuestros clientes. El indicador es el 75% en el Net Promoter Score. El Net Promoter Score no es otra cosa que cuando usted va y dice, ¿sabe qué? Del 1 al 5, ¿cómo es que usted, qué le parece la satisfacción del cliente? Usted pone 5 muy bueno, 1 muy malo y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el NPS o Net Promoter Score. Usted se encuentra eso en el día a día, cada vez que le dicen hacer, ¿sabe qué? Evalúe el servicio que le hemos dado. Perfecto. Ese es el indicador del Net Promoter Score. Bien, entonces, ¿cuál es la iniciativa? O sea, hay que mejorar el de acá, ¿no? Entonces, ese es el indicador, esa es la meta, ¿no? Entonces, hay que realizar una investigación de la competencia, porque actualmente tenemos un 23% y queremos 75%. Hay una brecha que cumplir, ¿cierto? Entonces, cuanto más grande sea la brecha al objetivo, o sea, el objetivo, mayor valor se espera que aporten las iniciativas. Es decir, oye, estamos en 23, pero la meta es 75. Entonces, necesitamos tener iniciativas que nos permitan subir nuestro NPS, Net Promoter Score, de 23 a 75, ¿no? Entonces, esa es un poco la razón de ser del indicador. No es que se ponga el número y ya está, sino que tiene que haber iniciativas que permitan hacer o a cumplir el indicador, ¿no? Es decir, tenemos un objetivo, reducir quejas y reclamos, por ejemplo, en este caso, el indicador que significa número de no conformidades o porcentaje de no conformidades cerradas. Lo más importante, ¿qué iniciativa me va a permitir cumplir el indicador? Yo tengo obviamente 35% de quejas, quiero 20, pero ¿cuáles son las iniciativas? Las acciones. Necesito ver las acciones que me permitan cerrar esa brecha que hemos visto, ¿verdad? Para poder ser eficaces, ¿no? Porque queremos primero tener la meta de cumplir la meta. Bueno, debemos cumplir el objetivo, que es llegar a la meta. Entonces, eso es eficaz, netamente. Entonces, una vez que se logra, esto uno tiene que preguntarse, bueno, se cumplió la meta, hay que primero comunicar al personal, revisar, obviamente, resultados, si es factible revisar cambios de la meta cumplida, o sea, es decir, ver si podemos incrementarla. Si no se cumplió la meta, si no lograste ser eficaz, ¿por qué no se cumplió la meta? Comunicar al personal, identificar qué causas generaron el cumplimiento de la meta y obviamente qué acciones de mejora podríamos hacer. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a hacer el segundo ejercicio grupal y con esto nos vamos a ir a un descanso y después del break vamos ya a empezar netamente con lo que es el SMED, porque estamos en la última etapa que es la mejora de procesos. Y dentro de esto, o sea, que hay diferentes filosofías, corrientes, como teoría de instrucciones, Lean, TPS, Six Sigma, y dentro del TPS o del Lean vamos a poder profundizar en lo que es netamente el SMED, ¿no? Vamos a dejar ese ejercicio para que ustedes lo resuelvan en grupo y después del mismo vamos a hacer un descanso un break de 5 minutos para ya empezar con la segunda parte de la sesión número 2 del curso como tal, que viene a ser los fundamentos y las etapas 0 y 1 del SMED. A ver, no sé si pueden hacer una captura de pantalla de esto o anotarlo, es algo muy sencillo, y responder estas dos preguntas. Este es un proceso 1, proceso 2 y proceso 3, o proceso A, proceso B, proceso 3. Y las preguntas que se hacen es cuántas unidades se obtienen en una hora y cuántas unidades se tienen en la primera hora. Disculpe, yo no entiendo muy bien a qué se refiere con 10', 15' y 5'. Perfecto. Tiene razón. Son minutos. 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos.
Ok, se refiere Es a que decir, se obtiene una unidad cada 10 minutos, cada 15 y cada 5 respectivamente. tenemos una unidad acá, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá, inclusive, vamos a poner algo muy interesante acá. Dado lo que me preguntaron, que está muy bien. Que acá vamos a empezar el proceso. Vamos a empezar que este proceso acá empieza. ¿A qué hora suele ser el inicio de labores en México? ¿8 de la mañana, 7 de la mañana? 7 de la mañana. Vale, 7 de la mañana, vamos a poner acá. Empezamos a trabajar 7 de la mañana. ¿De acuerdo? Listo. La pregunta es, si este proceso empezó, la pieza empezó 7 de la mañana, ingresó al proceso ¿a qué hora debe salir? A las Si el 7:10. proceso, correcto, 7 y 10, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Entonces, claro, hay que responder las preguntas, ¿no? ¿Cuántas unidades obtienen en una hora y cuántas unidades obtienen en la primera hora? ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, los tomamos cada proceso como una cadena separada o No, puede ser, está en por línea. ejemplo, Está en línea. O sea, por eso, la de acá, la primera pieza que se pasó por el primer proceso salió 7. ¿Acá a qué hora sale? Acá le colocamos acá. Vamos a hacer el ejemplo acá. ¿A qué hora saldría? a las 7 y 10, 7:10. ¿no? Ya, listo. Perfecto. Vamos a poner acá 7 y 10. Ok, entonces, al segundo proceso, ¿a qué hora ingresa? Ingresa a las 7 y 10. 7:10 y sale a las Correcto. 7:25. Y 25, ¿correcto? Listo. Así lo tenemos que hacer, encadenado. Es decir, todo nuestro proceso, o sea, es decir, los insumos que ingresan, tiene 3 procesos y esto me va a dar un producto final, ¿de acuerdo? Y esto se va a ir de pronto al cliente final, al consumidor. Pero ese es el concepto. Vamos. Lo hacemos juntos, ¿les parece? Sí, está bien. Vale, entonces vamos a hacer acá. Como habíamos dicho, acá la primera pieza, todos acá, ¿no? En México trabajamos todos 7 de la mañana. La primera pieza ingresa al proceso A que dura 10 minutos y sale 7 y 10, ¿cierto? ¿A qué Sí. hora ingresa acá la pieza? Al segundo proceso ingresa a las 7 y 10 y sale, ¿qué horas? 25. Perdón, 7 y, caramba, 20. y 15, ¿no? Acá está, perfecto. Ingresamos al tercer proceso, entonces, a las 7. ¿No es 7:25? Sí, 7:25, tiene razón, 7:25, me estoy equivocando yo. 7:25, acá ingresa 7:25 y sale, ¿a qué horas? 7:30, ¿no? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí. Sí, Ya, muy bien. Vamos ahora a la segunda etapa. Vamos acá. La primera pieza ya salió. Vamos acá. ¿A qué hora ingresa la segunda pieza? A las 7:10. a las 7:10. Correcto, muy bien. ¿A qué hora sale entonces? 7:20. 7:20, correcto. ¿A qué hora ingresa acá? 7:25. No, 7:25. 7:35. ¿A qué hora ingresa? A las 7:20. No ingresaría a las 7:25 porque está ocupada la máquina hasta las 7:25. Así es, así es. La máquina está ocupada hasta las 7:25. Tiene que ser 7:25 porque no puede ser. ¿Y acá a qué hora sale? 7:40. 7:40. ¿A qué hora ingresa acá? 7:40. Ok, y sale, obviamente, 7:45. 7:40. Listo, perfecto. Vamos a la otra. ¿Cierto? ¿A qué hora sale la máquina? ¿A qué hora sale la pieza acá? Sale a las 7:30. 7:20 sería, ¿no? Sale. Perfecto. Sale a las Sale 7:30. 7:30. Correcto, muy bien. Exacto, muy bien. Sale 7:30. ¿A qué hora ingresa acá? A las 7:40. 7:40. Perfecto, muy bien. Listo. ¿A qué hora sale acá? 7:55. 7:50. Ay, perdón. Acá estoy que me se va un poco la. 7:55.
Y finalmente, ¿a qué hora sale pues ya acá? A las 8. A las 8 de la mañana. Entonces, en la primera hora, ¿a qué hora sale? ¿Cuántas unidades salen en la primera hora? 3. Tres unidades. 3, correcto. Pero si nos damos cuenta, de 7:30 a 7:45, ¿cuánto tiempo ha pasado? 15 minutos. Y de 7:45, 8 de la mañana, ¿cuánto ha pasado? 15 15. minutos. Entonces significa que el proceso, que cada 15 minutos está saliendo, está moviéndose todo el proceso en 15 minutos. Por lo tanto, aquí el proceso B es el que está mandando o marcando la pauta de todo el proceso, ¿no? ¿Cuántas unidades por hora están produciendo acá? ¿Alguien lo sacó? 4. Muy bien. Pero después 4 ya son unidades. 4. Perfecto, muy bien. 4 unidades por hora. Perfecto. 4 unidades. Todos saben por qué fue 4 unidades por hora, ¿no? ¿O lo explicamos? Sí. ¿Lo explicamos? A ver, vamos a explicarlo. Bueno, sabemos que la hora tiene 60 minutos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si me demoro en procesar una pieza 15 minutos, en una hora tendré 4, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Todos? Perfecto. Entonces significa, ¿cuántos se obtienen en una hora? 4, y en la primera se obtienen... En la primera se obtienen 3, Tres. ¿verdad? Listo. ¿Todos? Sí. ¿Preguntas, Sí. dudas, consultas? Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a hacer una cosa más interesante ahora. Vamos a imaginarnos que este proceso de acá, produce 4 unidades de un material A. ¿Me parece? Material A. ¿De acuerdo? Pero ¿qué creen? Que esta misma máquina no solamente tiene que hacer material A, sino tiene que hacer también 4 unidades de material B y también tiene que hacer 4 unidades de material C. O sea, es decir, ¿cuántos materiales tiene que procesar esta máquina en un momento? Tiene que hacer 3 materiales, ¿cierto? A, B y C. Pero, ¿qué creen? Pues esta máquina no puede procesar al mismo tiempo. Tiene que primero terminar la corrida y después hacer el cambio o la configuración para pasar de un material a un material B. ¿Cierto? Porque tenemos que primero procesar toda la línea de A y después ya empezar a procesar la línea de B, o sea, el material B. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí. Sí. Correcto. Entonces, ese cambio es un cambio de configuración, cambio de ajuste o cambio de preparación. O sea, es un tiempo de preparación que toma preparar la máquina para pasar de un material A un material B. Eso se llama cambio de modelo. Cambio de modelo. Y el cambio de modelo se llama, traducido o sea, en la palabra original japonesa se llama dandori. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero primero quería que se ubiquen dónde está o dónde se puede implementar, dónde se puede aplicar. Porque estamos hablando de procesos, ¿ah? En general. No estamos hablando de un proceso específico de bienes o servicios. Estamos hablando de procesos en general. Eso se puede aplicar a todo tipo de procesos, adaptándolo. Porque van a ver el día de mañana ya con ejemplos de lo que hacemos justamente nosotros en planta, cómo es que adaptamos las herramientas o el concepto del Dandori a nuestra realidad. O sea, por eso que es muy importante tener claro la conceptualización. Si tenemos claro la conceptualización y dónde lo ubicamos, entonces nos vamos a poder implementarlo en cualquier tipo de proceso. ¿Sí? No sé si alguna duda tienen hasta acá para entrar ya a la segunda sesión. ¿Podría repetir cuál es el significado de Dandori? Cambio de modelo. El cambio de modelo. Y yo te explico acá, como le decía, lo voy a explicar con más detalle acá en la segunda diapositiva, pero el concepto es el siguiente. Como ya vimos que nos demoramos 4 unidades por hora en procesar un material.
para hacer el cambio de material en esta máquina de A a B, hay un tiempo que nos toma en preparar la máquina, ¿cierto? El proceso, hay que prepararlo. Y ese cambio es un cambio de modelo, porque vas a cambiar del modelo A al modelo B. Todo ese tiempo de preparación es el que vamos nosotros a trabajarlo a través de digamos, la herramienta SMED. Pero eso es un cambio de modelo que en España, en la palabra original significa dándole. ¿Sí? Eso significa. Ok, vale, gracias a ti por la pregunta, más bien. Vamos entonces ahora a compartir pantalla para empezar ya la segunda sesión. ¿Pueden ver la pantalla, por favor? Perfecto. Bien. Pregunta para todos. Ahora, en este mundo 2022, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia los productos masivos o hacia los productos personalizados? Por favor, el foro es abierto. ¿Puede repetir lo que mencionó, por favor? La pregunta que está acá. ¿Hacia dónde vamos? ¿Productos masivos o personalizados? Masivos. Yo creo que personalizados. Fernando, personalizados, muy bien. ¿Alguien más? Masivos, personalizados, dice acá. María Sofía. También considero que personalizados. Personalizados, masivos, dice Josué Corona, personalizados, Gloria, personalizados. Bien. Bueno, yo les comento algo. Anteriormente, y eso lo vamos a explicar ahorita, se tenía el concepto, bueno, como vimos en la historia, por eso me gusta siempre empezar con la evolución de la industria, ¿no? O sea, anteriormente la producción en masa era lo que, digamos, se predominaba siempre, ¿no? Henry Ford implantó la producción en masa, la línea de ensamble en ese tiempo, y obviamente tú podías tener tu carro, siempre y cuando la condición es que sea negra, ¿no? O sea, todo un producto masivo total, ¿no? O sea, ese era el tema en ese momento, y la industrialización llegó a tener, pues, todo masivo, ¿no? Es decir, los insumos, todo salía, pues, en lotes grandes, ¿no? O sea, tenía que ser de esa manera. Pero como vimos en la clase pasada, la calidad ha ido evolucionando porque el cliente se ha vuelto más exigente, ¿no? E inclusive, ¿no? Si usted se pone un poquito ya a ver el detalle de los temas de marketing por redes sociales o por televisión, se han percatado que, por ejemplo, hay campañas que hasta la misma Coca-Cola te da, en un momento determinado te llegó a poner tu nombre en la botella, ¿no? Entonces, la segunda, digamos, la iniciativa es porque el cliente ahora, el consumidor final, pues se ha vuelto cada vez mucho más exigente, y es inevitable pensar que una empresa trabaje, pues, solamente bajo lo que el cliente pide. Es decir, solamente trabajo bajo el pedido, bajo lo que el cliente ordene pedir, no bajo otro concepto. Y lo vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, ¿no? Dicho en otras palabras, o sea, si bien es cierto, todo país se mueve por actividades productivas propias, o sea, es decir, todo país, la economía se tiene que mover por la agricultura, por la minería, por el turismo, es así, tiene que moverse de esa manera. Digamos, y hay productos de consumo masivo, como el azúcar en mi caso, el arroz, de pronto, u otros, digamos, la mayoría de empresas, o la mayoría de organizaciones, lo que busca es ahora trabajar bajo pedido. ¿Por qué? Porque ahora los clientes tienen condiciones específicas, tienen características de producto, digamos, muy detalladas y en una cantidad necesaria. Es decir, el cliente te pide 100 unidades y esas 100 unidades tienen características de producto que tienes que cumplir sí o sí. Entonces, la tendencia mundial, inclusive nosotros que somos un producto de consumo masivo, estamos ya sacando azúcar en 2 kilos, por ejemplo.
O sea, ¿por qué? Porque ya no, el azúcar ya no es como antes que se compraba el saco de 50 kilos. Ahora Latinoamérica está migrando. Yo no sé cómo es en México, pero por ejemplo en Ecuador ya tenemos envases de 1 kilo, de 500 gramos, de 2 kilos, porque obviamente la persona que compra el azúcar, hombre o mujer, pues ve esa personalización, ese producto más pequeño, en un lote más pequeño, mucho más cómodo, tanto para su bolsillo como para la ubicación de su hogar, ¿no? Entonces, es una tendencia mundial, ¿no? Inclusive en los productos como Haití, como lo del azúcar, ¿no? Que están tendiendo a esa personalización, ¿sí? Entonces, ahora el mundo está tendiendo a ello, ¿no? O sea, en todo tipo de industria, estamos hablando pues de que todo se está trabajando únicamente bajo el pedido que quiere el cliente, nada más. Y vamos a explicar por qué. ¿Sí quedó claro esta explicación? Vamos entonces un poco a conversar acerca de eso. Ahora, esto de aquí, SMED está dentro de un sistema más grande, no es el tema de hoy, pero sí vamos a mencionar brevemente dónde se ubica SMED, ¿de acuerdo? ¿Dónde se ubica este cambio de modelo, este Dandori? Y se ubica principalmente en el TPS. El TPS es el sistema de producción Toyota y está dentro de lo que involucra mejores procesos y está dentro de uno de los elementos de enfoque de la gestión de procesos. Por eso justamente hemos ido del todo a la parte. Ya hemos hablado de la gestión de procesos, hemos ido al ítem de mejora, acabamos de hacer un ejercicio, sabemos dónde está el TPS como tal y el Dandori se ubica acá. Y como acuérdense de lo que vimos en la clase de ayer, en la sesión donde vimos la orquesta sinfónica, la orquesta sinfónica es un sistema, ¿no? Y en el cual el todo es más que la suma de las partes. TPS justamente es eso, no es un conjunto de herramientas, es un conjunto de sistemas. Y así como TPS lo es, también lo es teoría de restricciones, y toda metodología que usted quiere implementar tiene que trabajar con base en un sistema. ¿Sí? Entonces, justamente para ubicarnos en el tema, es tener claro que el TPS y cualquier metodología de mejora o cualquier sistema tiene como objetivo generar valor para el accionista. En otras palabras, la meta de toda organización es ganar dinero. O sea, quitémosle un poco la parte, de los objetivos románticos. No, es ganar dinero. Usted pone una empresa para ganar dinero. Usted pone un emprendimiento porque tiene que ganar dinero y cumple el ciclo operativo de la empresa. De finanzas, con capital propio o prestado para que usted consiga los insumos, mueva las operaciones con la maquinaria, personal, tecnología, hace que eso genere un producto, un bien o servicio que va a través de un equipo de marketing y ventas, conseguir que el dinero retorne y nuevamente genere el ciclo a través de toda la organización, con recursos humanos, con tecnología, bajo una administración, una gerencia general y teniendo claro pues un departamento de inversión y desarrollo y sistemas integrados de comunicación. Ese es el objetivo de empresa. Entonces, y eso el TPS lo tiene claro. El TPS tiene claro que tiene 4 principios rectores, que es la liquidez de negocio, facultación, mente de obra del sistema nervioso autónomo. La facultación es la mente de obra, es decir, cómo tú facultas a la persona para que ésta, a través de su talento, pueda aportar a la empresa. Y la calidad de primera intención, que básicamente tiene que ver con hacer cosas bien a la primera. O sea, eso básicamente es lo que tiene que ver. Y aplica, obviamente, un elemento, una herramienta llamada Jidoka, ¿no? Que básicamente tiene que ver con la automatización de la máquina, es decir, ante la detección de un error, hacer que la máquina se detenga, ¿no? Es decir, evitar el defecto por ello. Tiene 2 sistemas, que es la gestión visual, o Mieruka, y el Kaizen, que está definido como una mejora, un cambio para mejorar, que eso no es tema de hoy, solamente quiero ubicarnos porque lo que quiero que vean es dónde se ubica, ¿no? Es decir, estamos acá en el principio de liquidez del negocio y en este principio se ubica pues a través de un sistema justo a tiempo, una técnica llamada Kanban, que básicamente es una tarjeta que te indican qué cosa necesitas, qué pedir, y qué procesar, y lo más importante, qué no procesar, porque acuérdense que estamos diciendo que ahora todas las órdenes de compra se hacen bajo pedido. Yo necesito 100 unidades de tanto, entonces yo necesito saber
cuántas herramientas, partes necesito tal cual para procesar esas 100 unidades. Y aplicamos esta herramienta que vamos a ver el día de hoy, que es SMED. Entonces, no es el tema de hoy. Lo que quiero que vean es que esto forma parte de algo mucho más grande, simplemente, que tiene que ver con un sistema de producción, que es el Toyota Production System, y que al final cumple un objetivo, ¿no? Que tiene que ver con la liquidez del negocio, ¿no? Y que forma parte de un principio que está dentro de lo que es el sistema, el TPS como tal, ¿no? Eso es, o sea, nuevamente, o sea, no es, mejor dicho, hay mucho pan por rebanar todavía, pero lo que quería a través de estas diapositivas es solamente que vean que hay la ubicación de esta herramienta que vamos a conocer. Y obviamente, esta herramienta, que es Dandori, cambio de modelo, o sea, y que dentro de ella está el SMED, tiene que ver obviamente con el sistema de ajuste a tiempo que habíamos dicho, y tiene como objetivo básicamente no demorar. O sea, hay un sistema que te dice, ¿sabes qué? Yo quiero cero defectos, yo quiero cero inventarios y quiero cero demoras. En ese cambio que vamos a hacer de un producto A a un producto B, yo no quiero demorar, necesito cero demoras, entonces, o lo mínimo. Y es allí donde tiene que ver el SMED, ¿no? El Dandori. Justamente por ello es que el SMED, el Dandori, tiene que ver con un incremento en la capacidad, ¿no? Ese cambio de modelo como tal tiene que ver con un incremento de la capacidad. Y esos cambios que usted ha visto, que en el ejemplo que les puse de cambiar de A a B, se originan a nivel mundial. Y este es un dato que yo tengo de un negocio típico mexicano, o sea, no es algo que he inventado yo, es lo que me falta es solamente, esto lo llevé a través de una acreditación justamente de JICA, o sea, asemeja a JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, en la cual también tuvimos la oportunidad de conocernos con Rogelio. Y esta información justamente es una información que nos data un poco. Si gusta, bueno, para no entrar en detalles con mexicano, vamos a poner más o menos un negocio típico latino, pero sí los tiempos de cambio que vimos en el ejemplo anterior están orientados un poco a marcar la diferencia que se tiene, ¿no? Es decir, tiempo de cambio, en algún punto llegamos a minutos, que es el objetivo, y actualmente se tiene pues de 4 a 8 horas, un tiempo de respuesta pues de 2 a 3 turnos, acá se habla en días, un tiempo muerto en máquinas se habla de menos de 3% y acá se habla pues de 30, 50, ¿no? Entonces, hay una serie de diferencias entre un negocio de clase mundial que tiene un tiempo de cambio mucho menor con un negocio típico latino, para no entrar en detalle con el país, porque en realidad en Perú pasa lo mismo, y en Ecuador, donde estoy, ¿no? Y me ha ocurrido la misma estadística. No solamente que esta diapositiva es producto de una acreditación que tomamos con, digamos, con Asemeja, JICA, en el cual nos detallaban estas diferencias, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene que ver el SMED? O sea, ¿para qué nos ayuda el SMED? Nos ayuda para ser flexibles. O sea, es decir, nosotros principalmente, ¿qué significa ser flexibles? Que nuestra planta o nuestra empresa, nuestro emprendimiento, sea capaz de procesar tantos lotes pequeños como lotes grandes. Pero ¿qué ocurre cuando nuestros tiempos de preparación son altos, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? O sea, yo necesito tiempos de preparación altos, entonces, económicamente hablando, o sea, si yo tengo un tiempo de preparación de 8 horas, o sea, yo necesito que esas 8 horas, obviamente, si yo voy a preparar mi máquina 8 horas, yo necesito que esa máquina trabaje lotes grandes, porque yo no voy a preparar 8 horas la máquina para que trabaje media hora. Yo necesito que esa máquina trabaje por lo menos otras 8 horas y me produzca un lote grande, ¿no? O sea, no tiene sentido que yo le prepare 8 horas y trabaje media hora la máquina. No, tiene que ser tiempo de preparación alto para que mi máquina trabaje de corrido, pues, un mes entero, qué sé yo. El problema con esto es que muchas veces este tamaño de lote grande te genera un nivel de inventario, es decir, mucho procesaste, muchas unidades trabajaste y generaste inventario, es decir, generaste unidades que necesitan ser almacenadas, ¿no? Y esas unidades que necesitan almacenadas no se venden, al no venderse no genera dinero y por ende te impacta en la rentabilidad.
Entonces no logras flexibilizar tú la planta porque en realidad estás como que acostumbrado a trabajar solamente en lotes grandes y no a un poco a trabajar en lo que es un poco los tiempos de preparación más pequeños, ¿no? Entonces involucra que el tiempo de preparación, si yo lo elevo, necesariamente tengo que trabajar lotes grandes, pero eso me genera un problema con el nivel de inventario, con la liquidez y con la rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, así como trabajamos lotes grandes, tenemos que ser capaces de trabajar lotes pequeños. Entonces, mi tiempo de preparación tiene que ser menor, porque así yo voy a hacer, cuando logre hacer un cambio de modelo, es decir, ¿sabes qué? Mira, mi máquina tiene que trabajar solamente no 8 horas, sino 10 minutos. Entonces yo digo, carambas, 8 horas para que trabaje 10 minutos, tengo que bajar el tiempo de preparación. Por eso justamente tenemos que reducirlo para poder hacer rentable esa corrida de 10 minutos, o de 30 minutos, porque es lo que nos pide el cliente, para no tener inventario y así tener liquidez y por ende rentabilidad. Repito, anteriormente los tiempos de preparación eran de 8 horas y eso hacía que los tamaños de lotes sean grandes y eso era la tendencia mundial, tamaño de lote grande, grande, grande. Pero cuando ya se personalizó y dijeron quiero 100 unidades nada más, el tiempo de preparación siendo 8 horas y esto siendo un tamaño de lote de solamente media hora, no lo volvía rentable. Entonces seguían con el tema del tamaño del lote porque decía, la máquina no puede estar trabajando media hora y prepararla 8. Entonces ya no, y en el intento de poder hacer eficiente la máquina, se tenía que trabajar la corrida completa. Entonces decía, bueno, no, piden 100 y ya vemos qué hacemos con el resto. Eso originaba inventario, afectaba la liquidez y la rentabilidad. Es por ello que ante digamos, la tendencia mundial de trabajar con pedidos personalizados, es que se tenía que buscar tamaños de lote más pequeños, porque ahora el cliente A te pide 100 unidades, el cliente B te pide otras 100 de otro producto, y así sucesivamente. Entonces, eso obliga a trabajar con tamaños de lote pequeños, y por ende, a tener tiempos de preparación más pequeños. No te genera inventario, no te genera unidades que vender, aumenta tu liquidez y tu rentabilidad. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la razón de ser del por qué vamos a ver esta herramienta, del por qué, dónde se ubica y, la utilidad que tiene, ¿no? Entonces, como les decía, antes se tenía pues el concepto de decir, bueno, mira, mientras más unidades trabaje, es decir, mientras más inventario tengo, mi costo de preparación va a ser menor. Entonces uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, produzcamos muchas piezas, produzcamos muchas unidades, porque mis costos van a bajar. Y este concepto se ha manejado bastante tiempo en todas las industrias, ¿ah? Trabajar a producción masiva, o sea, siguiendo las líneas de Henry Ford y todo lo demás, o sea, es todo producción en masa, porque así logramos bajar nuestros costos, la máquina va a estar trabajando, y nuestros costos de preparación son bajos, mira. Pero con el tiempo se dieron cuenta que ya pues hay que conseguir la cosa no se vendía, y entonces hay que buscar un lugar donde almacenarlo, ¿no? Hay que contratar un personal para cuidarlo, y hay que empezar pues a ver materiales que nos permitan sostener esa cantidad de materiales que no se venden. Entonces es por eso que en contraparte de un costo de preparación, había un costo elevado de inventario. Y eso hacía pues que el costo total en el balance se incrementara, porque producías unidades, pero no las vendías. Entonces obviamente el costo total se te aumentaba. ¿Sí? Entonces, esto es un cambio de paradigma y por ello que herramientas como SMED han estado a taller últimamente, porque se tenía mucho el concepto de los volúmenes grandes, hasta hace muy poco, ¿eh? Se trabajaba con volúmenes grandes para reducir costos, decían. Y efectivamente, ¿no? La máquina tiene que estar parada, no tiene que estar parada, tiene que trabajar, y por ende, pues obviamente, el lote implica que yo incremento mi eficiencia de la máquina, por supuesto, pero, y el tiempo que el tiempo de preparación el costo por preparación resulta bajo, porque tengo un lote bastante grande por cubrir, es decir, ese concepto se manejaba siempre. Sin embargo, pues, el problema era que
ya las personas empezaban a pedir menos cosas, ¿no? O sea, yo no quiero 50 kilos, yo quiero solo 10. Entonces, yo no quiero 100 unidades, yo quiero solo 10. Entonces, ¿qué hacemos con las 90? Y empezamos a guardarlas. Empezamos a guardarlas, empezamos a guardarlas, empezamos a guardarlas. Y esto de acá es donde empezamos a contratar gente, empezamos a de pronto a conseguir más almacenes. Y esto hace, pues, obviamente, que nuestros costos se incrementen. ¿Sí? Hasta aquí, consulta, por favor. Muy rápido, muy lento. Pregunten, por favor, quiero que quede esto claro, porque que nos ubicamos un poco ya en la utilidad de la herramienta. ¿Sí? Una pregunta, entonces esto Sí. significaría que esta herramienta no podría ser aplicable para todos los tipos de negocios. Digamos que haya uno que solamente puede, se dedique a fruta o algo así, que solamente puede cultivar en cierto momento y entonces sí necesita un inventario porque después no hay otra época en el año donde pueda hacerlo. Entonces, para ese tipo de negocios no sería aplicable, solamente para los que pueden tener una producción continua. Muy buena pregunta. En realidad, yo pensaba lo mismo porque yo trabajo en una compañía de consumo masivo, te cuento, en azúcar, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba más bien que este negocio, el SMED se aplicaba solamente para productos personalizados, porque si nos damos cuenta, lo que busca esto es reducir el tiempo de preparación. Entonces, yo decía, bueno, aquí no podría aplicarse en el azúcar, porque aquí nuestro consumo es masivo y como tú bien lo dices, o sea, necesitamos pues azúcar para todo el año. Y por ejemplo, en el caso en Ecuador, nosotros trabajamos 6 meses y 6 meses era guardar el azúcar porque ya 6 meses no íbamos a producir por el tema de climático, pero teníamos que producir en esos 6 meses la producción de todo el año, ¿no? Entonces, y eso de pronto era lo que uno decía, bueno, el SMED no puede aplicarse para ello. Pero hay un concepto interesante que es de copiar, adaptar, adoptar y mejorar o innovar lo aprendido. Entonces, por experiencia, y eso lo vamos a mostrar en la clase mañana, podemos aplicar conceptualmente el SMED en algunas cosas. A mí me ha servido en una parte, sobre todo en la parte de mantenimiento, aplicar el concepto de preparación para lograr optimizar mis tiempos de mantenimiento y obviamente y hacer que mis cambios de equipo sean menores. Entonces, respondiendo a la pregunta, para consumo masivo se puede adoptar y adaptar, pero sí es mucho más útil o más aplicable para un negocio que trabaje bajo orden de pedido. Nosotros no trabajamos bajo orden de pedido porque tenemos el mercado que nos pide azúcar. O sea, tenemos el mercado, ocupamos el 60% del mercado nacional. Es decir, todo lo que lo producimos lo vendemos. Pero en negocios personalizados, que de pronto te piden 100 unidades, 200 unidades de determinadas cosas, y que involucra diferentes productos o diferentes líneas de producción, el SMED es una herramienta mucho más útil por default. Pero en mi experiencia, se puede aplicar en una industria de consumo masivo, porque yo lo estoy haciendo, por ejemplo, pero bajo el concepto de copiar, adoptar, adaptarnos y obviamente mejorar. No sé si respondí tu pregunta con ello. Sí, igual usted cree que luego podría darme un ejemplo un poquito más concreto a qué se refiere con lo de copiar, adaptar y mejorar, porque como tal no, Sí, no me queda muy claro cómo podría adaptarse. Sí, perfecto. Yo te voy a dar el ejemplo que hemos hecho acá en planta. Mañana lo hacemos, el ejemplo de cómo es que primero te voy a mostrar la herramienta que se aplica, y después te voy a mostrar cómo lo hemos adaptado nosotros acá en nuestra realidad. Muchas gracias. Listo. ¿A otra consulta? Gracias a ti por la pregunta. En el chat Hasta aquí. le hicieron una pregunta. Perfecto, más chat. A ver, por acá hay chat. Esto es parte de la filosofía Lean. Ya, aquí viene un tema interesante, ¿no? Porque Lean, en realidad, tiene o sea, en realidad, Lean fue un estudio, apareció primero en apareció en el libro La máquina que cambió el mundo de Womack y Jones. Y Womack y Jones fueron dos personas jóvenes como ustedes que salieron de la universidad y se fueron a hacer sus investigaciones acá del MIT a Toyota, ¿no? Entonces, producto de esa investigación es que
digamos, se dieron cuenta que encontraron, pues, muchas herramientas, un sistema que trabaja, pues, de manera muy sincronizada, ¿no? Y ellos publicaron ese libro, Productos de Investigación, y denominaron, pues, a TPS, el sistema, digamos, como un sistema esbelto, es decir, ¿sabe qué? Libre de grasa, sino solamente un sistema esbelto, ¿no? Lean en español es esbelto. Hay una controversia por el significado de Lean, pero normalmente Womack-Jones le dio ese sistema de manufactura esbelta o Lean Manufacturing. No podríamos decir que es una herramienta Lean, porque en realidad cuando fue Womack-Jones allá a TPS, ya el SMED ya estaba, ¿no? Entonces, el TPS, el SMED más bien está orientado a, el creador del SMED fue justamente el señor Shingo, ¿no? Que estamos acá con él. Bueno, aquí todavía no lo vemos, pero el señor Shingo, y él ya trabajaba junto con el señor Teiichi Ono, que era el jefe de producción de Toyota en ese momento. Así que, más bien, ya cuando hicieron digamos, la investigación y lo trabajaron en el libro, fue donde, digamos, dieron a conocer, por decirlo así, un poco lo que aplicaba Toyota, ¿no? Así que Lean lo toma, pero siempre lo toma la referencia inicial del TPS, ¿no? O sea, eso es un poco la historia, ¿no? No sé si respondí tu pregunta con ello. Ok, listo, perfecto. Vale, Jorge. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Antes, les quiero hacer una pregunta. ¿Nos podemos quedar 10 minutos más el día de hoy por el tema del retraso que tuvimos al inicio? No sé si están de acuerdo. No les quiero robar mucho tiempo, pero quisiera terminar la sesión 8 y 10 el día de hoy para poder avanzar un poco, porque sí nos retrasamos al inicio por el tema del sonido que tuvimos. No sé si hay inconveniente con ello. Por mí está perfecto. Sí, por mí De igual. acuerdo. Ya, perfecto, excelente, gracias, gracias. Siempre es bueno consultar. Listo, bien. Entonces, normalmente se pensaba que una diversificación de productos, cuando hay diversificación es producto A, producto B, producto C, de productos y volúmenes pequeños, como les decía, ahora quiero 10, 20, 30, y no quiero 100, tenía una influencia negativa en la productividad, ¿no? Básicamente estaba basado en que el tiempo de preparación era una constante y producción de preparación de la máquina se dan lotes grandes. La máquina era la vedette, ¿no? La máquina no puede pararse, así que tiene que trabajar. Listo, entonces eso hacía, obviamente, que tiempo de preparación grande, la máquina trabajando, lote grande. Los principales efectos que tiene al aplicar el Dandori, o cambio de modelos, son que podemos incrementar la rotación en inversión de capital, podemos hacerlo eficientemente el espacio de la planta, aumentamos la productividad, eliminamos productos obsoletos, porque tú vas generando inventario, pero eso, si no se vende, al final se malogra. Obviamente, logras una producción mezclada porque produces A, B y C, y obviamente reduces el tamaño del lote. Esto la flexibilidad te permite, al reducir el tamaño, hacer que de pronto tengas un cliente, ¿no? Por ejemplo, el primer caso, el cliente, y tener un tiempo, hacer un cambio de lote en 60 minutos y tener un tiempo de funcionamiento de la máquina en 4:20. Es decir, tú tienes un tiempo total de 4:80, bueno, yo me demoro 1 hora y trabajo 4:20. Inicialmente se pensaba así. ¿Por qué? Porque era una producción masiva, el cliente no reclamaba tanto, y bueno, al fin y al cabo, eso es la tendencia, porque simplemente queremos que la máquina, al tiempo de preparación alto, se justifique un lote grande. Pero ahora la pregunta es, ¿puedo tener más clientes? Es decir, ya no solamente me piden un producto, de pronto me piden 3, 4. Entonces yo digo, manteniendo el tiempo de preparación, podría hacerlo. Entonces, si tengo 4:80 y yo busco reducir el tiempo de funcionamiento de la máquina por 140 minutos, de acuerdo al orden de pedido, porque mira, ¿sabes qué? Yo trabajo 4:20 minutos, pero en realidad el pedido es menor. Entonces yo me pongo a pensar y me pongo a analizar. Me están pidiendo 3 productos, 3 clientes. 3 clientes, obviamente 3 productos distintos. Con los tiempos de preparación no podría hacerlo. No me alcanza. Entonces empiezo a reducir el tiempo de preparación a la mitad. Aquí, igual, reduciéndolo de 30 a 60, significa que tendría chance de trabajar todavía 2 productos, pero no el tercero. Entonces, si yo logro bajar de 30 a 12,
podría potencialmente cumplir ya con mis 5 clientes. Entonces, para lograr pasar de un cliente a 5 y ser más flexible, teniendo el mismo tiempo de trabajo, lo que tenemos que hacer es reducir el tiempo de preparación de 1 hora a 12 minutos. Esto es el potencial de la herramienta y lo vamos a ver con un ejemplo para de pronto, bueno, un ejemplo genérico, ya después lo vamos a ver en casos reales. Justamente hace poco le comentaba ayer a Rogel, estamos en la Ford haciendo un proyecto de SMED y viendo justamente, ya estamos en la última etapa, ¿no? Aplicando las herramientas necesarias. Acá, pues, vamos a ver, dice lo siguiente, ¿no? Entre más largo es el tiempo de cambio de herramientas o más efectivos los resultados incrementando el lote. Bien, yo les pregunto algo. Vamos a ponernos que una pieza, o sea, la pieza que ustedes, digamos, vieron en el ejemplo, ¿no? Aquí, vamos a ponerlo acá mejor para que nos ubiquemos dentro de la ubicación. O sea, es decir, acá teníamos nuestra unidad, ¿recuerdan? Y aquí vamos a colocar, esto demoraba más o menos 4 minutos por pieza, ¿no? Eso era lo que había, ¿no? ¿Cierto? Por pieza. 4 minutos, no, 4 piezas por hora era, 4 piezas por hora. ¿Cierto? Esto era esto. Bien, vamos, esto estaba acá. Listo. Bueno, esta máquina está trabajando. Vamos a poner acá que está trabajando. Y acá, pero para que trabaje esta máquina, vamos a imaginarnos, acá en la máquina vamos a imaginarnos que para hacer el cambio de A a B que les decía, nos demoramos 8 horas. ¿Sí? Les ponía el ejemplo de que vamos a poner de la máquina A, preparamos 8 horas. Pero yo no me voy a demorar ahora 4 piezas por hora, sino me voy a demorar en procesarlo 1 minuto. Es la única diferencia que hay. O sea, yo me demoro 1 minuto en procesar la pieza, pero me demoro 8 horas en hacer el tiempo de cambio. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, yo para cambiar de A a B me voy a demorar 8 horas, pero en procesar una pieza me voy a demorar 1 minuto. La pregunta es, si yo tengo un tamaño de lote, 1 minuto por pieza, ¿no? 1 minuto por pieza. Si yo tengo un tamaño de lote, acá, tamaño de lote, de 100 piezas, ¿cuánto es el tiempo total de toda la corrida? ¿Me dejo entender? Yo tengo una máquina que produce un producto A, como vimos, y voy a pasar a un producto B. Para pasar de A a B, el tiempo de cambio me demora 8 horas. Pero en procesar la pieza solamente me demoro 1 minuto. Si yo, 1 minuto por pieza, si yo tengo un tamaño de lote de 100 piezas, ¿cuánto demora toda la corrida? ¿Alguien me puede responder? Tendríamos que sumar las 8 horas más lo que involucra la cantidad de piezas por minuto, ¿no? ¿Cuánto sería eso? 9 horas 40 con 30 minutos. A ver, son 8 horas. En minutos, denme la respuesta, por favor. ¿Cuánto sería? Sería 8 horas, ¿no? Las 8 horas. Muy bien, excelente. Excelente. 580 minutos. Porque te estás demorando en preparar 8 horas, o sea, 480 minutos, y además tienes que sumarle 100 piezas, pero cada pieza te demora 100 minutos. Entonces significa que son 100 minutos que tienes que adicionar a toda la corrida a las 8 horas de preparación. Y efectivamente es 580 minutos el total. Si yo quiero sacar el tiempo por pieza, ¿cuánto sería? Tenemos 580 entre las 100 piezas. ¿Cuánto sería? El tiempo total. 5.8. Correcto, muy bien. O sea, acá el tiempo total, acá, muy bien, acá lo han hecho sus compañeros, el tiempo total sería las 8 horas, hasta las 8 horas, ¿no? Por 60 minutos, y esto sería 480. Y esto hay que sumarle los 100 minutos que involucra
Los 100 minutos que involucra el procesar las 100 piezas. Esto es total 580 minutos, ¿verdad? Esto dividido entre las 100 piezas nos da un valor de 5.8 minutos por pieza, ¿cierto? ¿Todos? Sí. Sí, de acuerdo. ¿Correcto? A ver, estamos acá, ¿no? Listo. ¿Pero qué creen, pues? Anteriormente dijimos, bueno, pero ¿saben qué? Tenemos un tiempo por pieza muy alto, 5.8 es demasiado. ¿Qué hay que hacer? Entonces vino Godínez y Godínez dijo, mira, te enseño, como nosotros producimos en lotes grandes y ya nos dimos cuenta que lotes grandes es lo que manda ahora, tenemos que incrementar el tamaño del lote. ¿Pero por qué? Porque si yo este tamaño de lote yo lo convierto en 1000, ¿cuánto sería mi tiempo total de la corrida? Sería acá, agregaríamos 100, ¿cierto? ¿Verdad? Porque ahora el tamaño del lote ha cambiado, ya no es 100, ahora es 1000, ¿verdad? ¿Y cuánto sería acá? Sería 1480, y esto hay que dividirlo ahora entre 1000, ¿y cuánto me da? 1.48. 48, ¿verdad? Entonces, caray, ya bajé el tiempo relativo por pieza. Entonces significa que tenemos que incrementar el tamaño del lote. Entonces no falta Godínez 2 y dice, entonces ya hicimos, vamos a hacer un tamaño de lote no de 1000, sino de 10.000. Y hacemos la misma operación. El tiempo de cambio 8 horas, le metemos 10.000 unidades de lo que sea, y ahora es 10.480 entre 10.000, ahora ya tenemos 1.048. Carambas. Entonces, la solución es incrementar el tamaño del lote, porque eso nos permite bajar el tiempo relativo por pieza. Pues sí, pero hay un tamaño de lote de 10.000, pero el cliente pide 100. ¿Qué hacemos con el resto? Entonces, esa era la forma de pensar anteriormente. Y por eso que anteriormente se tenía tamaños de lote grandes, tiempos de preparación altos, y no hay ningún problema porque es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque son detalles, ¿no? En tu cuadro te salía que tenías dinero, pero en realidad no había absolutamente nada de liquidez. ¿Por qué? Porque te dejabas llevar solamente por la eficiencia local. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí. Sí, queda claro. Muy bien. Entonces, pues bien. ¿Y esto qué te generaba? Inventario. Y por ende, obviamente, te impactaba en la liquidez del negocio y en la rentabilidad. ¿Cierto? Pero la solución no es esa, pues. La solución es trabajar acá. Aquí es trabajar. Tenemos que trabajar en el tiempo del cambio, no tanto en el tamaño del lote. Si yo logro bajar el tiempo de cambio, el impacto va a ser directamente proporcional a esto, entonces ya no tengo pues que trabajar las 8 horas, sino 2:40. Entonces aún así, el impacto es un impacto menor de 5 a 3, ¿verdad? Pero ya hay una mejora. Entonces, no es tanto trabajarlo en horas. Por eso es que lo ideal es trabajar en minutos. O sea, cuando SMED significa Single Minute Exchange Die, que traducido al español significa cambio rápido de modelo de un dígito o menos de un dígito. Es decir, hacerlo en menos de 10 minutos, que es lo ideal. Entonces, cuando tú logras bajar de horas a minutos, así proceses 100, 1000 o 10.000 de acuerdo al tamaño del lote, de acuerdo a la orden de compra que te dan, cualquiera que sea, el tiempo relativo por pieza, va a ser prácticamente el mismo. ¿Sí? O sea, eso se llama flexibilidad de planta. Tu planta puede trabajar con un tamaño de lote 100, con un tamaño de lote 1000, o con un tamaño de lote 10.000, y el tiempo por pieza va a ser muy similar, casi el mismo. ¿Por qué? Porque tu tiempo de cambio lo has vuelto flexible. Es decir, ya
ya tienes la capacidad de reducir ese tiempo de operación de tal forma que tu planta puede diversificar los productos que el cliente te pide. Entonces, como vuelvo a decir, y creo que no lo había colocado acá, pero SMED, las siglas del SMED, Single Exchange, Single Minute Exchange. Es el SMED, que en otras palabras significa tiempo de cambio. Hay un tema con la traducción del SMED, porque en realidad la traducción la hizo el hijo de Shigeo Shingo, Ritsu Shingo, en el cual él quería ponerle, pues, quería decir que quería hacer el cambio de modelo en menos de 10 minutos, ¿no? Entonces, pero la traducción en español es cambio rápido de modelo en menos de un dígito, ¿no? Eso se busca con el SMED, ¿no? Pero single minute, ¿no? O sea, en un dígito, 10 minutos, a menos de 10 minutos es 9, ¿no? Ese es lo ideal, ¿no? Pero es un cambio rápido de modelo, ¿no? Entonces, la diferencia radica principalmente en esto, ¿no? En la reducción de horas a minutos para volver flexible la planta, de trabajarla de 100, 1000 o 1000, o el tamaño del lote de 100 unidades, 1000 o 10.000, y obviamente esto hacer que el tiempo relativo por pieza se vuelva casi estándar en un minuto. No se encuentra en ninguna relación. Una pregunta. ¿Sí? Sí. Donde dice tiempo de operación, ahí se refiere el tiempo al tiempo que la máquina está trabajando. Tiempo por pieza, claro, Por pieza. Sí, por pieza. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Ah, ok, entonces el relativo no toma, el tiempo de operación por pieza solamente toma el tiempo que se tarda la máquina en hacer una pieza, y el tiempo relativo por pieza ya toma en cuenta el tiempo de cambio. Exacto, ya toma en cuenta el tiempo de cambio, efectivamente. O sea, estamos hablando del tiempo de toda la corrida, ¿cierto? O sea, todo el tiempo, lo que te demoras en preparar, te demoras un minuto por pieza, pero son 100 piezas y son 100 minutos. En cambio, el tiempo relativo por pieza tiene que tomar todo el tiempo en la corrida, ¿verdad? Por eso lo hacíamos, incluye el tiempo de cambio más el tiempo de operación por pieza. Exactamente. Gracias. Sí, por eso hacíamos el ejemplo digamos, con el cálculo que hicimos anteriormente para que quede un poco más claro, ¿no? Para no guiarnos tanto de esta formulita, sino más bien para hacerlo de manera más práctica, ¿no? Que es lo mismo, efectivamente, ¿no? Pero para no estar guiándonos tanto de la formulita, sino del desarrollo de la misma. ¿Sí? Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Sí quedó claro este concepto? Por favor, pregunten. Bien, entonces, lo que busca el SMED es ser flexible y hacer que la planta pueda trabajar, procesar diferentes tamaños de lote de manera eficiente para incrementar la liquidez del negocio y por lo tanto la rentabilidad. Todo esto basado en un enfoque dentro de un método de mejora, de una metodología de mejora que es el TPS, un sistema de mejora que es el TPS, dentro del enfoque de la gestión de por procesos, que es justamente lo que vimos en esta clase, la clase pasada. Bien, entonces, para terminar la sesión de hoy, vamos a definir un poco más lo que es el cambio de modelo, y aquí sí vamos a terminar terminando con el concepto claro, porque el concepto es que el cambio de modelo empieza desde la última pieza buena. Acá tienes esa corrida, ¿no? Acá viene el tiempo de cambio de modelo, se dan cuenta que es un cuadradito, que es un círculo, hasta la primera pieza buena, es decir, con el visto bueno ya de calidad, sin errores, sin defectos, a una velocidad estándar. O sea, a la misma velocidad que tienes acá, 4 unidades por hora, acá tienes que sacarlo a 4 unidades por hora. No que aquí 4 unidades por hora y acá 2. No. O sea, 4 unidades por hora en las dos. O sea, todo esto es el tiempo de cambio de modelo. Es decir, en esta etapa la máquina está trabajando, empieza a hacer el cambio con la máquina parada y después, cuando sale la primera pieza buena de la corrida B, la máquina vuelve a trabajar, se tiene que mantener la velocidad estándar. Es decir, acá sacaba 4 unidades por hora,
y acá tengo que sacar 4. No, estoy sacando 2. No, no, no. Tiene que ser a la misma velocidad con la que trabajaste porque la máquina ya vimos que tiene la capacidad de sacar 4 unidades por hora, sea A, B o C, lo que tengas. Entonces, el cambio de modelo empieza desde la última pieza buena hasta de la corrida A hasta la primera pieza buena en la corrida B a una velocidad estándar. ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? Por favor. Sí. Perfecto. Entonces, estos últimos conceptos es justamente que los que vamos a profundizar el día de mañana y con ello los estados, porque aprendiendo esos conceptos los estados son más digeribles, son cuando la máquina está trabajando, son las operaciones que se pueden realizar antes del cambio y con la máquina trabajando. A esto lo vamos a llamar preparación externa. ¿Se dan cuenta en esta etapa? Máquina trabajando antes de que la máquina pare. Son operaciones que podemos hacer antes de que pare la máquina y con la máquina, obviamente, todavía antes del cambio y con la máquina trabajando. Hay una serie, eso lo vamos a profundizar mañana, no se preocupen. Esas son las preparaciones externas. Las actividades internas son ya cuando la máquina paró. La máquina se detuvo como tal. Entonces, aquí es donde tenemos que ver los estados en los cuales vamos a poder trabajar. Para que esta máquina, el tiempo de cambio de esta máquina sea el menor posible. Y las actividades externas son operaciones cuando la máquina ya arrancó. Es decir, después del cambio. Entonces, vamos a profundizar mañana, pero estos son los conceptos que vamos a manejar a lo largo de los 4 estados del SMET para poder, digamos, entender cómo trabaja esta herramienta de manera práctica. Y mañana también vamos a poner ejemplos de cómo nosotros adaptamos. Vamos a poner también el caso de la asesoría que estamos haciendo en la Ford para que vean también cómo es que se aplica esto, ¿no? De manera simple. Es sencillo, pero no fácil. Eso hay que aclarar. Sencillo, pero no fácil. Entonces, nuevamente, preparación externa son operaciones que se dan con la máquina trabajando antes del cambio de modelo, antes de pasar de cuadradito a círculo. Actividades internas son operaciones que se hacen cuando la máquina está parada y actividades externas son operaciones que se hacen después que la máquina arrancó y después del cambio. Conceptos que tenemos que manejar bastante bien y que mañana vamos a profundizar en cada uno de los 4 estados que tiene esta herramienta. Hasta aquí, consultas, dudas, por favor. Disculpen que nos hayamos pasado un poco el tiempo, pero fue por el retraso que tuvimos al inicio. Espero hayamos podido ir un poco más lento, un poco más, pero que haya quedado claro los conceptos que queríamos transmitir. Por favor, consultas, las dudas que tengan, me las hacen saber para poder absolverlas. Una pregunta. Para digamos que tengo diferentes productos, ahí el tiempo de cambio de modelo sería cuando paso de un modelo a otro, pero si solamente manejo un tipo de producto, entonces sería el tiempo de cambio en que puedo hacer un lote y luego tengo que hacer otro. Claro, efectivamente. Ahí podría hacerse, por ejemplo, tienes que hacer un lote y de pronto el lote viene seguido o sea, claro, pero ahí, por ejemplo, tienes que hacer un lote de 100, ¿no? Y necesitas de pronto tener lista la máquina para que el nuevo lote que venga salga lo más rápido posible, ¿no? No es un cambio, no es el mismo producto, pero la máquina lo tiene que procesar en diferentes lotes. ¿Te refieres a eso, verdad? Sí. Ya, entonces ahí sí, obviamente, el tiempo de preparación tiene que aplicarse porque las herramientas se adaptan bastante a eso. Por eso te decía, ejemplo de adoptar. O sea, no tienes un cambio de modelo de producto, pero quieres que la máquina esté lista para que en el cambio de lote, el tiempo de transición sea el menor posible. Estás adaptando al escenario donde tú estás el concepto. Pero sí, por supuesto que se hace, ¿no? Esto es más o menos lo que estamos haciendo nosotros acá en Agrol. Mañana lo voy a mostrar con el ejemplo que tenemos implementado. Gracias. Bien, perfecto. Bueno,
Muchas gracias nuevamente por asistir el día de hoy. Mañana estamos terminando ya el curso. Ya vamos a profundizar mucho más en el tema de los estados. Vamos a dejar las preguntas para el final, porque bueno, había separado cerca de 40 minutos para preguntas y respuestas, pero bueno, en todo caso, primero terminaremos el curso y con las 4 estados que involucran el MED como tal, y después ya dejaremos pase pues para las consultas que sean necesarias. Entonces yo les agradezco nuevamente a todos la asistencia. Espero que haya sido de su agrado la presentación y bueno, espero que sigamos aportando valor y mañana podamos culminar con éxito este curso. Muchas gracias y buenas noches.